¿Te imaginas un arma tan poderosa que mantuvo a un imperio invencible durante 1000 años? El fuego griego fue esa leyenda. Descubre sus secretos, su tecnología y cómo cambió la historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pues bien, ¿te imaginas un arma tan poderosa que cambió el curso de la historia durante 1000 años? Eso es el fuego griego. Un misterio que ha fascinado a historiadores y científicos durante siglos. Su composición exacta permanece oculta, envuelta en un halo de leyenda y especulación. Se dice que era una mezcla de sustancias inflamables, capaz de arder incluso en el agua, lo que lo convertía en un arma absolutamente devastadora en batallas navales. Durante siglos, los alquimistas y científicos intentaron recrear su fórmula, pero sin éxito. Los textos antiguos que lo describen son ambiguos, a menudo utilizando términos crípticos o metáforas que dificultan su interpretación. Incluso hoy, existen varias teorías sobre su composición, desde petróleos hasta sales de metales pesados, todas ellas con sus partidarios y detractores. La leyenda del fuego griego se teje alrededor de su poder destructivo. No solo incendiaba barcos enemigos, sino que también aterrorizaba a las tropas enemigas, creando una ventaja psicológica invaluable en el campo de batalla. Su secreto, cuidadosamente guardado por el Imperio bizantino, contribuyó significativamente a su supervivencia y poderío militar durante un milenio. Un arma letal, una leyenda envuelta en misterio, pero ¿sabías que este imperio, tan poderoso gracias al fuego griego, no era invencible? A lo largo de sus 1000 años de historia, el Imperio bizantino enfrentó constantes amenazas. Piensa en las invasiones bárbaras, las guerras civiles que desgarraban su estructura y la presión constante de los enemigos en sus fronteras. Todo esto debilitó al gigante, poco a poco, hasta hacerlo vulnerable. La economía que alguna vez había florecido empezó a decaer. Las constantes guerras demandaban enormes recursos, agravando la situación de un pueblo que ya sufría por la desigualdad. Imagina la tensión entre la opulencia de la corte imperial y la pobreza de la mayoría de la población. Eso creó un caldo de cultivo para la inestabilidad política y social. Además, la Iglesia ortodoxa, tan poderosa, a veces se enfrentaba al emperador, generando conflictos internos que debilitaron aún más al imperio. No olvides la constante lucha por el poder, las intrigas palaciegas y las sucesiones turbulentas que desestabilizaban el gobierno. Todo esto, junto con las enfermedades y las hambrunas, fue minando lentamente la fuerza del Imperio bizantino. Imagina tú, las olas del mar Egeo, salpicando los cascos de las naves bizantinas. El fuego griego, un secreto celosamente guardado, se prepara en grandes recipientes. Es una mezcla infernal, capaz de incendiar barcos enemigos en segundos, transformando el mar en un infierno de llamas y humo. Los soldados bizantinos, con sus catapultas, preparan el lanzamiento, un espectáculo de poder y terror. En tierra, la situación era similar. Ciudades sitiadas, muros protegidos por el fuego griego, ardiendo con una intensidad que aterraba a los invasores. Piensa en la desesperación de los atacantes, viendo cómo sus esfuerzos se convierten en cenizas. El fuego griego no solo quemaba madera y tela, devoraba la esperanza de conquistar el imperio. Las guerras bizantinas fueron un crisol de batallas navales y terrestres, donde el fuego griego jugó un papel decisivo. Desde las costas de África hasta las estepas de Asia, la fórmula secreta se convirtió en una leyenda, un arma temida y respetada por igual. Tú podrías imaginar el miedo que inspiraba en el corazón de los enemigos, la certeza de una muerte ardiente y dolorosa. Pero ¿cuándo aparece por primera vez este fuego infernal en los anales de la historia? Las primeras referencias al fuego griego son vagas y envueltas en misterio. Algunos historiadores apuntan a la batalla de 672 contra los musulmanes, donde su uso habría sido decisivo. Sin embargo, la información es escasa y deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Era realmente fuego griego lo que se usó? ¿O este se trataba de una táctica propagandística para atemorizar al enemigo? La falta de descripciones detalladas de la composición del fuego griego en esos primeros registros dificulta su verificación. Muchos textos antiguos se limitan a mencionar su efecto devastador, su capacidad para arder incluso en el agua, sin ofrecer una receta precisa de su fabricación. Esto alimenta la leyenda, dejando espacio para especulaciones y teorías sobre su verdadera naturaleza. Para ti, ¿qué te parece más probable? ¿Un arma realmente invencible o una exageración de la propaganda bizantina? La verdad, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Es posible que la efectividad del fuego griego haya sido magnificada por las crónicas de la época, pero su existencia y su impacto en las guerras bizantinas
son innegables. El misterio que lo rodea, sin embargo, persiste. ¿Pero de qué estaba hecho ese fuego? Ahí reside el misterio. Durante siglos la fórmula se mantuvo en secreto, custodiada celosamente por los alquimistas imperiales bizantinos. Algunos textos antiguos hablan de nafta, petróleo, cal viva y azufre, una mezcla explosiva e infernal. Imagina tú la escena, un líquido oscuro y espeso, hirviendo y humeante, listo para ser lanzado contra los enemigos. Pero la verdad es que la composición exacta sigue siendo un enigma. Muchos historiadores especulan con la adición de otros componentes, resinas vegetales, fósforo, quizás incluso algún tipo de compuesto metálico que aumentara su poder destructivo. La clave, sin duda, radicaba en la combinación precisa de estos elementos, una fórmula que otorgaba al fuego griego su capacidad única de adherirse a los barcos y quemar sin parar. Piensa en ello, una tecnología tan avanzada para su época, capaz de cambiar el curso de las batallas navales. La incertidumbre sobre su composición exacta alimenta la leyenda y el misterio que rodea al fuego griego. Quizás nunca lleguemos a conocer con total certeza su fórmula secreta, pero su impacto en la historia es innegable. Algunos textos antiguos mencionan el petróleo como un componente clave. Imagina, tú el denso líquido negro, extraído de las profundidades de la tierra, alimentando las llamas infernales del fuego griego. Pero no era solo petróleo, la fórmula era mucho más compleja, una mezcla secreta que los alquimistas bizantinos guardaban con celo extremo. Se cree que la resina de pino, con su alta inflamabilidad, era otro ingrediente crucial. Piensa en la viscosidad de la resina, su pegajosidad, cómo se adhería a los barcos enemigos, extendiendo el fuego de forma implacable. Y no olvidemos la cal viva, un componente que al reaccionar con el agua, generaba un intenso calor, potenciando aún más el poder destructivo del fuego. Quizás el secreto más grande reside en los aditivos desconocidos. Algunos historiadores especulan con la presencia de azufre, que intensifica las llamas y produce un humo denso y tóxico. Otros hablan de sustancias más exóticas, ingredientes extraídos de plantas medicinales o minerales raros, que podrían haber aportado propiedades únicas al fuego griego, convirtiéndolo en un arma realmente invencible. La verdad, como la fórmula misma, sigue siendo un misterio. Pero, ¿cómo se hacía este líquido infernal? No era algo sencillo, te aseguro. Imagina un proceso meticuloso, casi alquímico, que requería de años de experiencia y secretos celosamente guardados. Primero la recolección del petróleo, una tarea peligrosa en sí misma, extraído de pozos o filtraciones naturales. Luego la purificación, un proceso crucial para eliminar impurezas y optimizar su combustión. Piensa en calderas humeantes, olores fuertes y el trabajo incansable de artesanos especializados. Después de la purificación, venía la mezcla secreta. Aquí es donde la magia, o más bien la ciencia, entraba en juego. Se añadían otros ingredientes, algunos de ellos aún desconocidos para nosotros. Se habla de cal, azufre, posiblemente resinas vegetales, una combinación precisa, proporciones exactas, un conocimiento transmitido de generación en generación, un arte casi perdido en el tiempo. Cada maestro tenía su propia fórmula, su toque personal. Finalmente, el fuego griego se almacenaba en recipientes especiales, a menudo en ánforas de cerámica o recipientes metálicos sellados. Su transporte y manejo requerían precauciones extremas, debido a su naturaleza inflamable y su capacidad de arder incluso en el agua. Imagina el cuidado y la precisión requeridos para manejar tal arma, un secreto militar que mantuvo a raya a los enemigos del imperio durante siglos. Un legado de ingenio y misterio. Pero la magia del fuego griego no residía solo en su composición, sino también en su ingeniosa aplicación. Imagina los sifones, largos tubos de cerámica o metal, curvados estratégicamente para lanzar el líquido ardiente por encima de las murallas enemigas. Eran como serpientes de fuego, alcanzando sus objetivos con precisión mortal. Tú mismo podrías presenciar la destrucción causada por cada chorro incandescente. Luego estaban los lanzallamas, dispositivos más complejos que permitían un control más preciso del fuego griego. Estos aparatos, a menudo montados en barcos o plataformas móviles, proyectaban chorros continuos y devastadores de fuego, incinerando todo a su paso. Podrías ver cómo un solo lanzallamas podía reducir a cenizas una flota entera en cuestión de minutos. Y para un ataque aún más letal, existían las bombas de fuego griego. Estas eran recipientes sellados, llenos del líquido infernal, que se lanzaban a los barcos enemigos o se arrojaban desde las murallas. Al impactar, explotaban, esparciendo el fuego en todas direcciones.
Piensa en el terror que causaban estas bombas, incendiando todo lo que tocaban. Imagina la escena. Una flota enemiga se acerca, sus barcos imponentes y amenazantes. De repente, desde las murallas de Constantinopla, un chorro de fuego líquido, ardiente y viscoso, se lanza hacia ellos. No es fuego común, es el fuego griego, abrazando las maderas, consumiendo velas y derritiendo los metales. Ves cómo el pánico se apodera de los marineros, sus gritos perdidos en el rugido de las llamas. El fuego griego no solo quema, sino que se adhiere, propagándose con una ferocidad imparable. El terror se propaga rápidamente. El fuego griego no respeta barreras, se desliza por las cubiertas, penetra en las bodegas, alcanzando los almacenes de pólvora. Las explosiones son ensordecedoras, los barcos se convierten en antorchas flotantes, un espectáculo de destrucción y muerte. Tú ves cómo la flota enemiga, orgullosa y poderosa momentos antes, se convierte en un amasijo de madera ardiente y hombres desesperados luchando por sobrevivir. El humo negro cubre el mar, el aire está lleno del olor acre a quemado y muerte. La estrategia del enemigo se desmorona ante la potencia devastadora del fuego griego. Sus planes de conquista se reducen a cenizas, sus barcos, a escombros flotantes. Tú eres testigo de un poderío militar sin igual, una arma que durante siglos mantuvo a raya a los enemigos del Imperio Bizantino. El fuego griego no era solo un arma, era un símbolo de su invencibilidad. Mira, el fuego griego no era solo una arma, era parte de una estrategia naval brillante. Los bizantinos no lo lanzaban al azar. Ellos estudiaban las corrientes, los vientos y la disposición de la flota enemiga. Imagínate, tú dirigiendo la defensa de Constantinopla, observando cada movimiento del enemigo, esperando el momento perfecto para soltar el infierno líquido. No era una cuestión de fuerza bruta, sino de precisión y táctica. A veces un pequeño bote rápido, casi invisible en la oscuridad, se acercaba sigilosamente al enemigo, liberando el fuego griego en puntos estratégicos, incendiando uno o dos barcos clave, sembrando el caos y la confusión en toda la flota invasora. Piensa en el terror de ver ese fuego infernal aproximándose, imposible de extinguir. Otras veces, desde las murallas de Constantinopla, o desde barcos de guerra especialmente diseñados, los bizantinos lanzaban el fuego griego en amplios arcos, creando una barrera de fuego impenetrable que ningún barco enemigo podía atravesar. Era una forma de controlar el mar, de dominar el campo de batalla naval, incluso sin un combate cuerpo a cuerpo directo. Tú, como estratega bizantino, ¿cómo lo usarías? Imagina la batalla de Siracusa en el año 660. Los árabes, con su poderosa flota, se acercaban confiados. Pero los bizantinos, protegidos por las murallas de su ciudad, tenían una sorpresa. Desde las catapultas, ardientes chorros de fuego griego se lanzaban contra las naves enemigas, incendiándolas y sembrando el pánico entre los atacantes. Tú podrías ver la desesperación en sus rostros mientras sus barcos ardían, convirtiéndose en antorchas flotantes. Piensa en la batalla de Constantinopla en 718. El ejército musulmán, tras un largo asedio, intentaba tomar la ciudad por mar, pero el fuego griego cambió el rumbo de la batalla. Las naves enemigas, envueltas en llamas, fueron inutilizadas una tras otra. Tú presenciarías la impotencia de los invasores ante la efectividad del arma secreta bizantina, una demostración de poder que sellaría el destino del asedio. Y recuerda la batalla de Quíos en 806. Zeus, los musulmanes, una vez más, se enfrentaron a la furia del fuego griego. La superioridad naval bizantina, combinada con la efectividad del arma, resultó en una victoria decisiva. Tú observarías cómo las llamas devoraban las naves enemigas, transformando el mar en un infierno líquido, un espectáculo de destrucción que marcó la historia naval durante siglos. Ahora imagínate el año 672 d.C. La flota árabe, tan confiada después de sus victorias iniciales, se acerca a Quíos. Creían tener el control del mar Egeo, pero se enfrentaban a una fuerza diferente, una armada bizantina preparada para una batalla decisiva. Tú, como espectador de esta historia, vas a presenciar el poder del fuego griego en su máxima expresión. La batalla de Quíos fue un punto de inflexión. Los árabes, sorprendidos por la efectividad del fuego griego en mar abierto, vieron cómo sus barcos ardían uno tras otro. No era solo el poder destructivo, sino el terror psicológico que infundía esa arma. El fuego, que parecía mágico para ellos, se convertía en una pesadilla ardiente. Esta batalla no fue una simple victoria naval, fue una demostración de la superioridad tecnológica del Imperio Bizantino. Quíos marcó un antes y un después en la guerra naval.
Los árabes, que hasta entonces habían dominado el Mediterráneo, sufrieron una derrota decisiva que cambió el curso de la guerra. Para ti, es una lección de cómo la innovación militar puede ser decisiva. Pues bien, tú presenciaste cómo la flota árabe se acercaba confiada a Quíos, pero esa confianza se esfumó rápidamente. De las trirremes bizantinas, una lluvia de fuego griego cayó sobre los barcos enemigos. No era un simple fuego, era un infierno líquido pegajoso que se adhería a todo lo que tocaba, quemando madera, velas y hombres por igual. Imagina el pánico, el caos, el olor a muerte y a madera quemada. El fuego griego no era solo un arma, era un instrumento de control. Su imprevisibilidad, su capacidad para extenderse con rapidez y su ineficacia contra las medidas tradicionales de combate convertían cada encuentro naval en una pesadilla para el enemigo. Los árabes, acostumbrados a la guerra naval tradicional, se encontraban desarmados ante esta nueva amenaza. Tú puedes imaginarte el terror de enfrentarse a una fuerza que controla el mar con un arma tan devastadora. Durante siglos, el fuego griego fue la clave del dominio bizantino en el Mediterráneo. Su secreto, celosamente guardado, mantuvo a raya a los enemigos y permitió a Bizancio controlar las rutas comerciales y asegurar sus fronteras marítimas. Gracias a él, el imperio pudo prosperar y mantener su influencia en la región. Tú comprendes ahora la importancia estratégica de esta arma, ¿verdad? No era solo fuego, era el control del destino de imperios. Pero la furia del fuego griego no se limitaba al mar. Imagina, tú las murallas de Constantinopla, imponentes, bajo el asedio de un ejército inmenso. De pronto, desde las torres, desde las almenas, una nueva oleada de fuego griego, no lanzada desde barcos, sino desde ingeniosas máquinas de asedio bizantinas, caía sobre los atacantes. Un muro de fuego, un infierno creado por el ingenio humano, defendía la ciudad. El fuego griego, en manos de los defensores, se convertía en una barrera infranqueable. Las llamas, alimentadas por el viento, se extendían rápidamente, envolviendo a los atacantes en un abrazo mortal. Sus armaduras se fundían, sus escudos se carbonizaban, y sus gritos de agonía resonaban a través de las murallas. Tú podrías ver el terror en sus ojos, la impotencia ante una fuerza tan devastadora. Era una defensa implacable, un muro de fuego que no solo protegía las murallas de piedra, sino que quebraba la moral del enemigo. La esperanza de conquistar Constantinopla se desvanecía con cada nueva llamarada. Tú presencias la desesperación de los invasores, su retirada gradual, ante la invencible fuerza del fuego griego. La ciudad, gracias a su secreto, permanecía inexpugnable, y de repente, un chorro de fuego líquido, verde y ardiente, cae del cielo. Imagina el terror, la confusión. No era una simple flecha incendiaria, era algo diferente, algo sobrenatural, un fuego que se pegaba a todo, que ardía con una intensidad infernal, un fuego que parecía tener vida propia. Para los asediadores, acostumbrados a las tácticas de guerra convencionales, esto debía ser aterrador. El fuego griego no era solo un arma, era un símbolo de poder divino, un castigo enviado por los mismos dioses. Piensa en el efecto psicológico, la incertidumbre, la incapacidad de predecir su aparición, el pánico que se extendía como una plaga entre las filas enemigas. El miedo no era solo a la muerte por quemaduras, sino a la agonía, a la mutilación, a la destrucción total. La imprevisibilidad del fuego griego era su arma más poderosa. Podía aparecer en cualquier momento desde cualquier lugar. Un barco enemigo aparentemente seguro podía convertirse en una antorcha flotante en segundos. Esa incertidumbre, esa sensación constante de peligro inminente, minaba la moral del ejército enemigo, convirtiéndolos en una masa de hombres aterrorizados e ineficaces. Así que imagínate, un enemigo se acerca a tus murallas, lleno de orgullo y confianza, y de repente fuego infernal. No solo es la destrucción física, tú ves el terror en sus ojos, la desesperación. ¿Cómo luchar contra algo que parece salido del infierno mismo? Esa era la clave del fuego griego. La propaganda del miedo, la leyenda que lo convertía en algo más que un arma. El imperio bizantino era maestro en la propaganda. No solo usaban el fuego griego en batalla, también lo usaban como amenaza, como un símbolo de su poder invencible. Se aseguraban de que la leyenda del fuego infernal se extendiera, alimentando el pánico en sus enemigos incluso antes del primer enfrentamiento. Piensa en el efecto psicológico. Los rumores, las historias exageradas, se convertían en armas tan poderosas como el fuego mismo. La incertidumbre, la creencia de que enfrentarse al imperio bizantino significaba enfrentarse a algo sobrenatural.
Eso debilitaba la moral enemiga antes de cualquier batalla. Y eso, mi amigo, es una victoria asegurada incluso antes de comenzar la lucha. Pero ¿cómo evolucionó este arma tan terrorífica? Durante siglos los alquimistas bizantinos, los verdaderos magos de la época, experimentaron sin descanso. No se trataba solo de quemar, sino de quemar con una eficiencia y un poder destructivo sin precedentes. Imagina la precisión que lograron, proyectando el fuego a distancias increíbles, incluso desde barcos en movimiento, con un alcance y una precisión que aterrorizaban a sus enemigos. La fórmula original, un secreto celosamente guardado, fue refinada a lo largo de los siglos. Se añadieron nuevos componentes, se mejoró la técnica de ignición y se experimentó con diferentes recipientes para su lanzamiento. Piensa en la innovación constante, en la búsqueda implacable de una superioridad militar que asegurase el dominio del imperio. Cada generación de ingenieros militares bizantinos aportó sus mejoras, perfeccionando un arma que se convirtió en leyenda. Desde las simples vasijas de cerámica iniciales hasta los sofisticados sifones y lanzallamas que aparecieron siglos después, la evolución del fuego griego es un testimonio del ingenio y la persistencia bizantinos. Cada cambio, cada innovación, fue un paso más hacia un arma que garantizaba la victoria en el campo de batalla. ¿Te imaginas la satisfacción de aquellos ingenieros al ver cómo su creación mantenía a raya a los invasores durante 1000 años? Imagina tú, el secreto mejor guardado del Imperio bizantino, la fórmula del fuego griego. No era solo un arma, era un misterio envuelto en capas de sigilo. Los alquimistas que lo creaban trabajaban en secreto, protegidos por juramentos de silencio. Sus talleres eran laberintos ocultos, sus fórmulas, transmitidas de maestro a aprendiz en susurros, en códigos indescifrables, protegidos por la muerte misma. La información se transmitía oralmente, de generación en generación, sin dejar rastro escrito. Cualquier intento de revelación, cualquier filtración, era castigada implacablemente. La discreción no era una opción, era una necesidad imperiosa para mantener la ventaja militar del imperio. El fuego griego era un arma de destrucción masiva, y su secreto su mayor escudo. Piensa en el poder que representaba esta arma, una ventaja decisiva en el campo de batalla. Su secreto era su fuerza, un muro invisible que protegía al imperio de sus enemigos. Los espías enemigos se enfrentaban a una tarea imposible: robar un secreto que nadie, ni siquiera los propios fabricantes, podía describir completamente por escrito. Era una red de silencio cuidadosamente tejida, una conspiración de silencio que duró siglos. Pero el fuego griego, por impresionante que fuera, no podía detener el inexorable declive del imperio. Piensa en las constantes guerras externas, las luchas internas por el poder, la presión de los turcos seljúcidas. Esas amenazas minaron lentamente la fortaleza bizantina. Fue un proceso gradual, una erosión de su poder, no una caída repentina. La economía, antaño floreciente, se debilitó. El comercio se vio afectado, las rutas comerciales se cerraron, y la riqueza que alimentaba al imperio comenzó a menguar. Imagina el impacto: menos recursos para el ejército, menos dinero para la construcción. Todo se vino abajo poco a poco. Las disputas internas, las luchas por el trono, también jugaron un papel crucial. La debilidad interna, esa fragmentación del poder, facilitó la entrada de los enemigos. Recuerda, un imperio dividido es un imperio fácil de conquistar. ¿Te imaginas la confusión y el caos en Constantinopla durante esos años? Pero la historia del fuego griego no termina con la caída de Bizancio. Imagina tú las batallas navales posteriores. Durante siglos el secreto de su composición, aunque perdido, inspiró a otras civilizaciones a desarrollar sus propias armas incendiarias. Los alquimistas europeos, fascinados por las leyendas bizantinas, intentaron recrear su poder destructivo, aunque sin el mismo éxito. Piensa en los tratados militares de la época. Muchos de ellos mencionan el uso de armas incendiarias, claramente influenciadas por el legado del fuego griego. Aunque la fórmula exacta se perdió, la idea de un arma naval tan poderosa se mantuvo viva en la mente de los estrategas militares, moldeando tácticas y diseños navales durante siglos. Fue una verdadera revolución en la guerra naval, y no solo en el mar. La innovación en armas incendiarias, aunque con diferentes composiciones, se extendió también a las batallas terrestres. Desde lanzas incendiarias hasta bombas de fuego, la idea central, la destrucción a distancia con el fuego, fue heredada y adaptada a diferentes contextos bélicos. Tú podrías imaginar el terror que causaba en los ejércitos enemigos. Pero ¿qué sabemos realmente? Tú te preguntas,
¿Cuál era su exacta composición? Los textos antiguos hablan de nafta, cal, azufre, pero las proporciones, un misterio. Algunos historiadores especulan con la adición de sustancias más exóticas, ingredientes que podrían haberle dado su peculiar poder destructivo. La falta de fórmulas precisas nos deja con más preguntas que respuestas. ¿No es así? Y luego está la cuestión de su alcance. ¿Era realmente tan invencible como la leyenda cuenta? Muchos relatos hablan de su efectividad. ¿Pero fue exagerada la propaganda imperial? La verdad seguramente se encuentra en algún punto intermedio. Necesitaríamos más evidencia arqueológica, analizar restos de naufragios para confirmar su verdadera potencia y su impacto en las batallas. Finalmente, ¿cómo se perdió su secreto? ¿Fue una decisión deliberada? ¿La destrucción de los conocimientos tras la caída del imperio? ¿O tal vez, simplemente, se fueron perdiendo los detalles a través de los siglos borrados por el tiempo y la guerra? La respuesta, amigo, sigue escondida entre las ruinas de un pasado glorioso, esperando a que alguien la desentierre. Así que, ¿qué impacto tuvo realmente este arma secreta? Piensa en esto. Durante casi 1000 años el Imperio Bizantino, a pesar de sus enemigos poderosos, se mantuvo firme. El fuego griego fue un factor clave en su defensa, una ventaja decisiva que les permitió repeler invasiones y mantener el control sobre sus territorios. Imagínate el terror de los enemigos al enfrentarse a esa lluvia infernal. No solo eso, amigo, su secreto también les dio una enorme ventaja estratégica. El fuego griego no era solo un arma defensiva, sino que también podía ser usada para ataques sorpresa, incendiando barcos enemigos o fortificaciones, cambiando el curso de las batallas. Su misterio, su imprevisibilidad, amplificaba su efectividad. Por supuesto, no fue el único factor en el éxito del Imperio Bizantino, pero, sin duda, el fuego griego jugó un papel fundamental, prolongando su existencia y dejando una marca indeleble en la historia militar. Su misterio persiste, pero su impacto es innegable. Es una muestra fascinante de cómo la innovación tecnológica puede cambiar el curso de la historia, incluso durante un milenio. Pero ¿sabías que alrededor del fuego griego existen mitos increíbles? Se decía que su fórmula era tan secreta que solo unos pocos la conocían, guardada celosamente por los alquimistas imperiales. Algunos susurraban que contenía ingredientes mágicos, otorgándole poderes sobrenaturales. Imagina eso, un arma capaz de incendiar barcos enemigos con una sustancia que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Otras leyendas hablaban de su capacidad para quemar incluso bajo el agua, convirtiéndolo en un arma letal incluso en batallas navales. Se decía que el fuego se adhería a los barcos enemigos con una fuerza inexplicable, consumiéndolos por completo sin dejar rastro. ¡Qué terror para los enemigos del imperio! Algunos historiadores incluso especulan que la leyenda de un dragón que respiraba fuego se inspiró en este arma tan temible. La verdad es que la composición exacta del fuego griego sigue siendo un misterio, y eso alimenta aún más las leyendas a su alrededor. ¿Era magia, alquimia, o simplemente una fórmula química excepcionalmente avanzada para su época? Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero lo que sí es cierto es que su misterio contribuyó a su aura de invencibilidad, sembrando el terror en el corazón de sus enemigos durante siglos. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre el fuego griego. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció este arma tan poderosa? Déjame tu opinión en los comentarios.